Alto en la nube, todo el jardín es luna, luna de oro. Más preciso es el roce de tu boca en la sombra. La voz del ave que la penumbra esconde ha enmudecido. Andas por tu jardín, algo, lo sé, te falta. Buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a esta nueva entrega de Sopa de Letras en la emisora cultural Universidad de Antioquia, en este programa cada jueves en color local. Tengo a mi lado, como siempre, la compañía de estos gratos compañeros poetas, la compañera Carol Vanessa Rojas y el compañero Marvin, para repasar hoy la gran y grata obra del escritor argentino Jorge Luis Borges. Muchachos, buenas tardes. Hola Daniel, es un placer estar otra vez aquí contigo y con nuestros oyentes para hablar de un poeta tan interesante como lo es Jorge Luis Borges, y sobre todo para las letras de Sudamérica. Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes y a ustedes compañeros también muy complacido de estar acá pues compartiendo esta delicia de poesía del gran poeta y escritor Jorge Luis Borges. Según pues los comentarios, una de las más grandes creaciones literarias en Latinoamérica es precisamente la de este hombre que con sus ensayos, sus poemas, pues nos ha regalado momentos bien agradables. Es definitivamente imposible, muchachos, abundar en la obra de Jorge Luis Borges sin referirnos a su poesía, además porque él mismo sostenía que un escritor o un cuentista o un hacedor de ensayos nunca deja la poesía de lado, y en la prosa también. Y él se consideraba como un poeta que siempre utilizaba esas figuras poéticas en todos sus escritos, fueran prosas, fueran novelas o cualquier tipo de texto, además porque era un gran ensayista y también un dictador de conferencias excelentes. ¿Qué tal si hablamos, muchachos, un poco sobre la obra completa de Borges? Bueno, no completa porque es verdaderamente extensa, la cantidad de publicaciones, uno diría que no se alcanza a tener un número indicado de publicaciones, además porque fundó aproximadamente 3 revistas en vida con algunos de sus compañeros. Sí, Daniel, pues en este momento y en este programa nos vamos a centrar en la poesía de Jorge Luis Borges y podemos hablar de algunos de los libros que publicó. Uno de ellos, y el primero, fue Fervor de Buenos Aires en 1923, luego publicó Luna de Enfrente en 1925, El Oro de los Tigres en 1972, Los Conjurados en 1985. Recordemos que Borges, de todas formas, desde sus 4 años ya sabía leer y nació y creció aprendiendo inglés, al igual que la lengua natal, el español, con su abuela, cuestión que lo hizo a sus 6 años decirle a su padre que él creía que podía ser escritor, tenía el anhelo de ser escritor, de ser novelista o de ser poeta, y fue aprendiendo varios idiomas, entre ellos el francés, el inglés, el español y también el alemán. Tengo un dato muy curioso, y es el lugar en el que quedaba la casa de Jorge Luis Borges. Recordemos que Borges nació en Buenos Aires en el año 1899. Su casa natal estaba situada en la calle Tucumán 840, pero Borges tuvo otra casa donde transcurrió su infancia y quedaba un poco más al norte, en la calle Serrano 2135 del barrio de Palermo. Pues esto es un dato muy curioso porque podríamos decir que estas casas, como pasa por ejemplo acá en Colombia con el maestro Fernando González, son símbolos que representan pues a los países y a sus literatos. Además, compañera, porque ya avanzado a su edad, Jorge Luis Borges nunca dejó de lado esos lugares en que habitó, que en realidad también son muchos, porque su familia se trasladó
en el transcurso de su vida, en que vivieron juntos y vivieron en Francia, en varias ciudades europeas y también pues en Argentina. Y siempre los recalca y los recuerda en muchos poemas, refiriéndose más que todo a los jardines y al terror que siempre tuvo a los espejos y también a las máscaras de carnaval en los festivales de Argentina, porque decía que esas máscaras eran tal vez el enemigo del espejo para uno no poder mirarse. Su radio sintoniza la frecuencia educativa y cultural de Antioquia. Sintoniza la emisora cultural Universidad de Antioquia. Como nos contaba Daniel ahorita, Borges empezó a leer y a escribir desde los 4 años. Y él, pues en esa edad, obviamente uno en esa edad, no puede alcanzar a imaginar que años después va a ser uno de los escritores más brillantes y además más polémicos de América Latina. Aquí tengo también la primer poesía de Jorge Luis Borges, que se llama Himno al Mar, y es escrita en el estilo de Walt Whitman. Y dice así: oh mar, oh mito, oh largo lecho, y sé por qué te amo. Sé que somos muy viejos, que ambos nos conocemos desde siglos. Sé que en tus aguas veneradas y rientes ardió la aurora de la vida. En la ceniza de una tarde terciaria vibré por primera vez en tu seno. Oh proteico, yo he salido de ti, ambos encadenados y nómadas, ambos con una sed intensa de estrellas, ambos con esperanzas y desengaños, ambos aire, luz, fuerza, oscuridades, ambos con nuestro vasto deseo y ambos con nuestra grande miseria. El joven poeta crecerá pronto en un amplio jardín lejos del centro ruidoso de la ciudad, que más tarde mitificará la nostalgia. Borges es un niño hipersensible, su imaginación poblará de peligros todos los ruidos, las noches de tormenta, las oscuridades acechantes. El escritor recordará más tarde aquel jardín detrás de una verja con lanzas y una biblioteca de ilimitados libros ingleses. Su poesía recobrará esa imagen primordial en Cuaderno San Martín, fluencia natural del recuerdo. Aquí hay un poema bien interesante, lo voy a compartir con ustedes. Dice: recuerdo mío del jardín de casa, vida benigna de las plantas, vida cortés y misteriosa y lisonjeada por los hombres, palmera la más alta de aquel cielo y conventillo de gorriones, parra firmamental de uva negra, los días del verano dormían a tu sombra, molino colorado, remota rueda laboriosa en el viento, honor de nuestra casa, pues a las otras iba el río bajo la campanita del aguacatero. Sótano circular de la base que hacías vertiginoso el jardín, daba miedo entrever por una endija tu calabozo de agua sutil. Jardín, frente a tu virtud retumbaron los heroicos carreros criollos y también el carnaval charro, con el ranchito y el candombe y el susto de agua. El almacén, hermano del malevo, dominaba la esquina, pero tenías cañaverales para hacer lanzas y gorriones para la oración. El dormir de tus árboles y el mío todavía en la oscuridad se amalgaman, y la devastación de la urraca dejó un antiguo miedo en mi sangre. Tus contadas varas de fondo se nos volvieron geografía, un alto era la montaña de tierra y una temeridad su declive. Jardín, yo depondré mi oración para seguir siempre acordándome, buena voluntad de dar sombra fueron tus árboles. Este poema está incluido en un libro publicado en 1929, en el cual se evoca pues el jardín de la casa de Borges. Precisamente con esa lectura que es el compañero Marvin, en el que nos recalca que en las casas de Borges habían bibliotecas inmensas y topadas y llenas de libros con literatura inglesa sobre todo. Y es que Borges era un adolescente que devoraba insaciablemente la obra de los escritores franceses, desde los clásicos como Voltaire como hasta Víctor Hugo y también los mismos simbolistas.
Además porque él sostuvo durante toda su vida la idea de que para él el paraíso era una gran biblioteca. Y hablando de bibliotecas, Daniel, me haces recordar algo, y es que Borges fue director de la Biblioteca Nacional. En el año 1938, un amigo suyo, que era poeta, le consiguió su primer trabajo en la Biblioteca Municipal Miguel Cané, del barrio porteño de Almagro. Dicen que allí en sus ratos libres Borges se ponía a leer y a escribir. Ya luego, años más adelante, cuando se dio todo lo del peronismo y se derrocó este gobierno, Borges fue nombrado director de la Biblioteca Nacional. A memory from your lonesome past keeps us so far apart. Why can't I free? En Oriente nos escuchan en la señal 103.4 FM. Fue entonces creciendo un poco de rencor por parte de Borges hacia el gobierno o el imperio peronista en aquella época en Argentina, que solamente fue derrocado hasta 1955, pues porque simplemente eran de la oposición y no estaban de acuerdo, no solamente él, sino toda su familia, al igual que su abuela y su madre, y muchas ocasiones su padre, que era un gran psicólogo y también poeta, estaban en contra, digamos, de esos ideales políticos del peronismo, y por esto su abuela y su madre fueron encarceladas, por lo cual el odio de Borges creció un poco y sostuvo algunas entrevistas con algunos mandatarios, líderes del peronismo, para esclarecer también la desaparición de muchos compañeros escritores. Incluso hay algo muy interesante, y es que pues esa forma anarquista de pensar en cuanto a la política fue heredada por el padre de Borges, porque en su casa se daban muchas conversaciones en las que Borges participaba sobre el rechazo a las políticas y a las formas individualistas que muchos gobernantes ejercen para gobernar a todos los ciudadanos. Un dato bien interesante es que en esa época las conferencias que dictaba Borges eran vigiladas por la policía. Sí, precisamente porque tal vez muchos momentos se prestaban para discordias, precisamente por esa oposición que se mantenía. De todas formas, el gobierno peronista, en un acto, digamos, un poco desagradecido, en un acto malvado, tal vez que le pudiese causar rabia al mismo Borges, lo destituyó de su cargo de la Biblioteca Nacional y le designó en un cargo bastante curioso que enseguida les contaremos. En la programación de la emisora cultural Universidad de Antioquia, variedad y contenido para escuchar y conocer. Si a usted le gusta la poesía, le tenemos una invitación. Escuche Poesía Universal, programa dedicado a difundir la obra de los más importantes poetas del mundo. Poesía Universal, todos los jueves a las 10 de la noche en la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa.